Les saludo, amado hermano, les habla el hermano Aristides Fuentes en una presentación de El Ministerio El Blanco es Cristo, con el deseo de cumplir nuestra misión, que es la de despertar en los hijos de Dios el deseo de esperar el arrebatamiento de la iglesia, andando como Cristo anduvo, siguiendo sus pisadas, imitando su carácter, como el máximo deseo de Dios, nuestro Padre Celestial, y el último llamado del Espíritu Santo antes de la venida de Cristo por la iglesia. El Espíritu Santo nos está llamando a glorificar a Cristo imitando su carácter. Hoy vamos a ver un sermón que nos anima a la mejor manera de esperar a Cristo, que es la de imitar a Cristo. Me voy a ubicar en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo desde el 1 hasta el 10. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera como nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 1 al 10. Y el tema de este sermón es la oración por el desarrollo ordenado de la vida en Cristo. Nuestra oración a Dios por nuestra iglesia ha de incluir la acción de gracias, orando a Dios en nuestras oraciones por el desarrollo ordenado de la vida en Cristo, que es, primero, por la obra de nuestra fe que lleva a la conversión. Segundo, el trabajo de nuestro amor que se expresa en nuestro servicio como esclavos a Dios. Y tercero, la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, que se refiere a esperar de los cielos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pues en ese orden se desarrolla la vida en Cristo, conversión, servir como esclavos y arrebatamiento. Conversión, que es salvación, servicio como esclavos y arrebatamiento. Esa es una vida ordenada de alguien que verdaderamente de corazón ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. La oración de acción de gracias es dada por las tres bendiciones antes mencionadas que todo hijo de Dios tiene. Además, en el verso 4 se indica que ha dado Dios a la iglesia de los tesalonicenses y a nosotros, y es la elección. Por lo cual oramos a Dios dándole gracias por eso que nos ha dado. Permítame mostrarles a través de este sermón una oración de acción de gracias
por el orden de desarrollo de la vida en Cristo. Oramos dando gracias a Dios porque en primer orden se tiene la obra de nuestra fe. Obra de nuestra fe que lleva a la conversión. La obra o la fe en nuestro Señor Jesucristo produce en la persona el proceso salvador de la conversión, como se indica en el verso 9 de 1 Tesalonicenses capítulo 1. Y cómo os convertiste de los ídolos a Dios. La conversión es el proceso de volverse del pecado y del yo hacia Dios por medio de la fe en Jesucristo resucitado, frecuentemente como el resultado de la proclamación del Evangelio. Es el cambio por el cual el hombre se vuelve del pecado a Dios, convertiste de los ídolos a Dios. Es un cambio tal que resulta evidente ante la vista de los hombres. En ese sentido, es un cambio interior y exterior. Es la obra de nuestra fe. Una mujer fue presentada un día a un predicador con las siguientes palabras: esta es la señora X, una mujer de mucha fe. La señora inmediatamente dijo: se equivoca usted, soy una mujer de poca fe, pero que tengo un gran Señor, la obra de nuestra fe. Segundo, la obra de nuestra fe que muestra la elección de Dios. Pablo conoce nuestra elección. La doctrina de la elección enseña que Dios escogió a ciertas personas en Cristo antes de la fundación del mundo. Esta elección de Dios es según su presciencia o conocimiento anticipado. Esta doctrina no enseña que Dios escogió a nadie a la condenación. El hecho de que hay personas que finalmente se pierden se debe a su propio pecado e incredulidad. Esto indica la responsabilidad humana o la libre decisión del hombre. Dios hace una oferta genuina de salvación a todos en todo lugar, y todo el que reciba a Cristo es salvo. Juan 3:16. En tercer lugar, obra de nuestra fe. Es la obra realizada por nuestra fe que se muestra al ser imitadores de ellos, es decir, Pablo, Silvano y Timoteo, y del Señor. Como dice 1 Corintios 11:1, sigan ustedes mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo, dijo el apóstol Pablo. O en la versión Reina Valera 1960, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. De tal manera que se pudiera esperar que dijera primero del Señor y de nosotros, mencionando al Señor en primer lugar. Pero aquí está dado el orden de sus experiencias. Ellos imitaban al Señor primeramente y luego eran ejemplo a otros para que hagan lo mismo. Los tesalonicenses habían recibido la palabra, el Evangelio, en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, y era así como habían imitado, seguido el ejemplo del Señor y a estos hermanos. Son a estos hermanos que ya les nombré, Pablo, Silvano y Timoteo. La tribulación que soportaron fue la persecución que siguió a su conversión. El mismo Señor enseñó la palabra a pesar de adversidades. Esta fue el punto en que los hermanos de la iglesia de los tesalonicenses imitaron al Señor, y a Pablo, Silvano y Timoteo imitaron, siguieron el ejemplo. Pero también vamos a ver que en primer lugar se tiene el orden, se tiene la obra de nuestra fe, y también al ser ejemplos a otros. Vimos al ser ejemplos a otros, que es la obra de nuestra fe que se manifiesta, en primer lugar, al ser imitadores de ellos y del Señor. En segundo lugar, al ser ejemplos a otros. Después de seguir el ejemplo del Señor, ellos son ejemplos a otros, haciendo una obra discipular, donde discípulo hace discípulo. Como está escrito en Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy
con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces ese discípulo es alguien que aprende de su maestro, es un aprendiz, es un alumno. Cuando aprendemos de nuestro maestro, Cristo, llegamos a ser como Él, le imitamos, es decir, seguimos su ejemplo, como nos lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1, ya indicado. Y esto, como dije en la versión Dios habla hoy, sigan ustedes mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. En 1 Corintios 10, 32, 33, el Espíritu Santo dice, por intermedio del apóstol Pablo, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Es aquí donde dice Pablo, sigan ustedes mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. 1 Corintios 11:1. ¿Qué estaba haciendo Pablo? No estaba haciendo tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, de la iglesia de Dios, sino que agradaba a todos, no procurando su propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y así siguió el ejemplo dado por Cristo. Ahora, ¿dónde está este ejemplo de Cristo? Se encuentra en Romanos 15, 1 al 3, con su contexto anterior de Romanos 14, 1 al 23, referente al débil en la fe y de cómo ha de ser tratado este débil de la fe. Y dice, así que los que son fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí. Pablo, al señalar el ejemplo de Cristo y citar el Salmo 69:9, indicaba que el salmista David padeció porque el celo por la casa de Dios lo consumió y padeció los denuedos de los que vituperaban a Dios. Y esto lo hizo en vislumbre a los padecimientos de Cristo, registrado en Romanos 15:3. Así Cristo nos ha dado ejemplo. Él agradó al Padre y no a sí mismo. En ese sentido está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Esto significa que cuando los hombres injuriaban a Dios, Él los tomaba como un insulto personal contra Él mismo. En ese sentido, el apóstol Pablo no procuraba su propio beneficio con tal de que fueran salvos, como Cristo tampoco como Cristo tomaba los insultos para sí mismo, para que Dios recibiese gloria. Así Pablo imitó el ejemplo de Cristo. Muy claramente está explicado aquí ese 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, y Romanos 15, del 1 al 3. De la manera que Cristo tomaba los insultos para sí mismo, para que Dios recibiera gloria. Así Pablo imitó el ejemplo de Cristo, como lo cita en 1 Corintios 10, 32 y 33. Entonces pasamos al segundo punto, que nos habla de orar dando gracias a Dios, porque en segundo orden se tiene el trabajo de nuestro amor, servir al Dios vivo y verdadero, al ser predicadores del Evangelio. El servicio a Dios es por amor, no por dinero o fama, y se manifiesta cuando servimos a los hermanos de la fe. Servir como esclavos al Dios vivo y verdadero, cuando predicamos el Evangelio a los perdidos, cuando oramos por las personas tanto de la iglesia como fuera de la iglesia, cuando enseñamos la palabra de Dios. Servimos a Dios según el llamado que cada uno de nosotros ha recibido. Después de recibir el Evangelio, los tesalonicenses, según el versículo 6, se dieron a la obra de predicar, divulgar el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación de Dios en Cristo Jesús, extendiendo de esta manera su fe en Dios en Macedonia, Acaya y en todo lugar, de modo que Pablo, Silvano y Timoteo
no tenían necesidad de hablar nada. Esto mismo es lo que tenemos que hacer nosotros, predicar el Evangelio con toda firmeza. Cuando Wesley recibía en su casa a los jóvenes que habían sido enviados para ser probados como predicadores, les hacía dos preguntas. ¿Se ha convertido alguno? ¿Se ha enojado alguien? Si la respuesta era negativa, les decía que no creía que el Señor les hubiera llamado a predicar el Evangelio y los enviaba a hacer otras cosas. Cuando el Espíritu Santo convence de pecado o la gente se convierte o se enoja. Entonces, en tercer lugar, tenemos orar dando gracias a Dios, porque en tercer orden se tiene la constancia en la esperanza, mostrada en la actitud hacia el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia de los tesalonicenses había estado sufriendo persecución como resultado de su valentía y de su toma de posición por Dios. Convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ellos recibieron el Evangelio y lo divulgaron, como dijimos ya, en Macedonia y Acaya y en todo lugar donde su fe se había extendido. Ante esta situación de sufrimiento, los miembros de esta iglesia mostraron firmeza, constancia, que provenía de la esperanza del arrebatamiento de la iglesia. La venida de Cristo y su recibimiento por la iglesia no tiene señales que guíen a la iglesia a entender lo cercano de este evento mediante el cumplimiento de señales. A la iglesia no le fue dada ninguna señal que le indicara la venida de Cristo. A la iglesia se le dijo que viviera en la luz de la inminente venida de Cristo, es decir, que Cristo puede venir en cualquier momento y su reunión con Él. Pasajes como 1 Tesalonicenses 5, 6 y Tito 12, 3, todos advierten al creyente que debe estar esperando al Señor mismo, no señales que preceden al arrebatamiento. Sin embargo, a la nación de Israel le fueron dadas muchas señales que le indicará la aparición, como Mateo 24:30, del Hijo del Hombre después de los 7 años de tribulación. Aunque Israel no podía saber el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá, ellos pudieran saber que su redención está cerca mediante el cumplimiento de algunas señales. En otra oportunidad hablaremos de esas señales. Ahora, en este tercer punto que nos habla de en tercer orden, se tiene la constancia en la esperanza. Vamos a ver entonces la parte B, que dice mostrado en la actitud hacia Jesús. Tenemos que mostrar una actitud de espera hacia Jesús, quien viene de los cielos, saliendo del tercer cielo donde está sentado a la diestra de Dios y viniendo al primer cielo, que es el atmosférico, quien es de Dios su Hijo, quien Dios resucitó de los muertos, quien nos libra de la ira venidera, que es el periodo de juicios conocido como la tribulación que ha de venir sobre el mundo entero. Por lo tanto, la iglesia no pasa por la tribulación, porque Cristo la libra de la ira venidera. Ningún hijo de Dios que se ha convertido, que está viviendo el orden del desarrollo de la vida en Cristo, como es la conversión, salvación, servir a Dios y esperar de los cielos a Jesús, no se va a quedar para la gran tribulación, porque en otro sentido, Cristo no añade a nadie a la iglesia, como dice Hechos 2:47, para que se quede para la gran tribulación. La persona es arrebatada y va al tribunal de Cristo. Hablemos de Jesús. Jesús es el nombre personal del Señor, es un nombre terrenal, el nombre con el cual Él nació, vivió y murió. Es el nombre de su humillación, su sufrimiento y su aflicción. Jesús es la forma griega de la palabra hebrea Josué, y ambos significan Jehová nuestro Salvador. Jesús es el nombre que fue clavado arriba de Él en la cruz. Amado hermano,
La vida en Cristo tiene un orden de desarrollo que va desde la obra de nuestra fe, el trabajo de nuestro amor y finalmente en la esperanza en el arrebatamiento de la iglesia. Esto debe ser tema fundamental en nuestra oración a Dios. Presentemos esta oración a Dios y veremos a los santos animados por el Espíritu Santo a dar gracias a Dios porque Él los ha elegido a servir y a esperar la inminente venida de Cristo, nuestro Señor. Por eso estamos orando al Señor, estamos velando por su venida. Cristo está para venir por la iglesia y estamos seguros de esto. Esto es una expresión de inminencia. Cristo está para venir por la iglesia y estamos seguros de esto. Cristo viene pronto y el blanco es Cristo. La mejor manera de esperar a Cristo es, como dice el versículo 6, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. La mejor manera de esperar a Cristo es imitando a Cristo, sirviendo al Dios verdadero como nuestro Señor sirvió al Padre, obedeció al Padre. Obedecer al Padre a la manera de Cristo. Una oportunidad para imitar a Cristo. Dios te bendiga, mi amado hermano. Suscríbete a mi canal de YouTube, @Ministerio del Blanco es Cristo. Dale a me gusta y a la campanita para que te lleguen estos mensajes que seguimos con este ministerio de despertar en los hijos de Dios ese deseo de esperar el arrebatamiento de la iglesia andando como Cristo andó. Dios te bendiga.